Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación para poder participar en este espacio y poder desarrollar esta conferencia a la Cátedra Abierta de Juego del Ministerio de Educación de nuestro país, porque para mí es una oportunidad muy interesante de poder compartir con todos ustedes una conversación verdadera entre todos en relación a lo que significa la centralidad del juego en las propuestas de enseñanza en el nivel inicial. En el desarrollo de esta conferencia justamente yo voy a abordar la problemática y la temática del juego desde la perspectiva de la didáctica de la educación inicial. En este sentido, como especialista en didáctica, voy a tomar aportes de diferentes estudiosos del juego para poder reflexionar con ustedes cuál es el lugar del juego que debe ocupar en la vida cotidiana de las escuelas infantiles. Ya hemos planteado con Claudia Soto, recuperando las voces de nuestros maestros y de nuestros colegas, y afirmamos y desarrollamos la idea de que el juego constituye uno de los pilares, la centralidad del juego, uno de los pilares de la didáctica de la educación inicial. ¿Qué significa proponer el juego como uno de los pilares de la educación inicial? Podríamos preguntarnos qué supone considerar que todas las actividades que se desarrollan en el jardín tienen que ser juegos. ¿Significa que los niños principalmente tienen que jugar? ¿Cómo podríamos explicar las relaciones entre juego y enseñanza? ¿Se pueden enseñar contenidos en situaciones de juego? ¿Cómo se enseña a jugar? ¿Cuáles son las propuestas lúdicas o los tipos de juego que han de formar parte de todas las actividades y propuestas de enseñanza en la educación inicial? Para poder desarrollar y poder construir algunas respuestas a estas preguntas, vamos a comenzar primero planteando una afirmación que elegí especialmente para poder reflexionar en conjunto acerca de qué entendemos por juego. Y la afirmación que elegí, que es del autor Coffey, que está tomada del texto de Hilda Cañeque de Juego y Vida del año 1991, un texto viejo pero muy interesante, dice: todo es juego y nada es juego. Esta afirmación aparentemente contradictoria la elegí porque en realidad expresa en muy pocas palabras uno de los rasgos principales de la actividad lúdica, que es la automotivación. ¿Esto qué quiere decir? Que quien decide jugar siempre es el jugador, y que cualquier situación puede convertirse en una situación lúdica si el jugador así lo decide. De esta manera, muchas de las propuestas que nosotros presentamos a los niños, que desde la intencionalidad son juegos, puede suceder que los niños decidan no entrar al campo lúdico, del mismo modo que otras actividades que aparentemente podrían considerarse no juegos, el niño tiene siempre la posibilidad de convertirla en un juego, porque eso depende de su intencionalidad. Pensemos, por ejemplo, en los niños lavándose las manos, y es una actividad que diríamos que no es juego. Sin embargo, si el niño, mientras juega a lavarse las manos, está atrapando duendes que se encuentran en el agua, esa actividad de lavarse las manos, él la convirtió en un juego. Es decir, por eso decimos todo es juego y nada es juego, porque en realidad quien en última instancia decide si una situación es lúdica o no es la intencionalidad del jugador. Esto responde al rasgo o a la característica o a la nota que nosotros acá denominamos automotivación. Digo nosotros porque estas 4 notas o rasgos que yo retomo para caracterizar en forma sintética qué se entiende por juego, las construimos en el marco del desarrollo de una investigación con Patricia Sarlé, Laura Basta y Claudia Soto, cuando debíamos definir y decidir cómo elegir cuáles eran situaciones lúdicas para analizar y cuáles no, dado que nuestro tema de investigación era cómo intervenir o cómo participar en las situaciones de juego en el jardín maternal. Entonces, uno de los rasgos en el que todos los autores coinciden es la automotivación. Por otra parte, existen otros rasgos. ¿Cuáles serían esos otros rasgos? Por ejemplo, la intersubjetividad. ¿Qué significa que el juego tiene como rasgo característico lo que acá llamamos intersubjetividad? Esto significa que el juego supone
la creación de un espacio compartido, la creación de contextos de significación compartida, donde todos los que participan de ese contexto comunicativo comparten una idea. Yo para esto tomé una frase que me pareció muy interesante de Martha Gleiser, que dice así: el espacio de juego refiere a una esfera transparente y mágica limitada por la complicidad de los jugadores, esfera contenedora de personas que despliegan una actividad compartida y los hace cómplices del entendimiento común. Esta característica o este rasgo está muy vinculado con el segundo, que es la ficción, porque todos los jugadores, cuando entramos en el campo lúdico, sabemos que lo que es no es. Es decir, nosotros actuamos como si los objetos fuesen reales y en realidad, o podemos jugar con objetos reales, pero en realidad nosotros actuamos como si eso fuese verdadero, sin embargo sabemos que es ficcional. Por ejemplo, si yo corro a un niño y le digo te corro, te corro, te corro, te corro, el bebé o el niño pequeño sabe que verdaderamente no lo estoy corriendo porque lo podría atrapar rápidamente. Sin embargo, hay una complicidad, hay un acuerdo en que en realidad yo hago como que lo corro y él trata de escaparse para que yo no lo agarre, pero los dos sabemos que estamos en el campo ficcional. Entonces, la ficción es la construcción de un marco de representación-ficción que otorga a las acciones un sentido diferente del que tienen esas mismas acciones en el marco real. Esta posibilidad de simular que algo es lo que no es la ficción. Y esa es una nota característica también del juego. Otra nota característica es el formato, que hace referencia, tomando las concepciones de Brunner, a segmentos previsibles encadenados entre sí. Pensemos en los juegos tradicionales: veo, que ves, una cosa, qué cosa, maravillosa, de qué color, 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 y se reitera. Pensemos en el juego ¿dónde estoy? Aquí estoy, aparezco, aplaudo, me vuelvo a esconder. Es decir, hay una secuencia de segmentos previsibles que están encadenados entre sí y que hacen referencia a ese formato. El formato es otro rasgo característico del juego y el formato tiende a repetirse. Podemos ver que estas notas características, vamos a ver cómo se ponen de manifiesto, ¿sí?, en una definición clásica. Por ejemplo, la definición de juego de Huizinga. Fíjense, dice: el juego es una acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados según reglas absolutamente obligatorias. Las reglas hacen referencia al formato. Aunque libremente aceptadas, automotivación, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente. La conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente refiere a la ficción. Lo mismo cual Calois, que plantea que el juego es una actividad libre, separada, incierta, improductiva, arreglada y ficticia. Nosotros hicimos referencia a que es ficticia ficción, reglada formato, libre, tiene que ver con la automotivación, y acá aparece algo que nosotros no consideramos, pero que también es importante considerar, que es incierto, que el juego escapa a todo control, digamos. Esa es una de las características del juego también. Entonces, ¿por qué, digamos, nosotros partimos de esta cuestión? Para poder caracterizar qué es el juego, que después lo vamos a retomar, y por otra parte diferenciar lo que es juego de lo que no es juego, nos sirve para poder construir modos de intervención adecuados para enseñar a jugar. Lo voy a retomar después. En relación con estas cuestiones, me pregunté y me pareció muy interesante pensar cómo el juego aparece, ¿sí?, en los diferentes textos claves de la didáctica de la educación inicial. Para eso lo que yo hice fue voy a presentar, en realidad pensé y lo voy a presentar, un breve recorrido personal que va a ser un recorrido histórico en el que voy a recuperar mis vivencias como estudiante del profesorado en los años 70,
maestra de nivel inicial en los años 80 y en los años 90 y actualmente mis vivencias como profesora de educación inicial. Y allí, en estas vivencias, pude ir participando de cuáles fueron las formas a través de las cuales el juego se hizo presente en los diferentes textos claves de la didáctica de la educación inicial. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un poco de historia de cómo el juego aparece en los textos claves de la didáctica de la educación inicial de autores argentinos. En los años 70, acá tenemos un libro para mí muy querido que es Fundamentos y Estructuras del Jardín de Infantes, que escribió mi maestra, Eve Duprat, junto con Cristina Fritzsche. Eve Duprat, a quien siempre le rindo homenaje porque me enseñó los pilares fundamentales de la educación inicial que sigo sosteniendo y la sigo recordando día a día en sus principios y en sus convicciones. En ese momento, en los años 70, nadie tenía duda en relación a, por ejemplo, que diariamente hubiese un periodo de juego-trabajo. Del mismo modo que se jugaban los rincones, también había momentos de juegos tradicionales donde se jugaba a diferentes juegos tradicionales, a pisapizuela, en los momentos de espera, a 1, 2 y 3 coro, coronita vez para trasladarse de un lugar a otro porque los baños generalmente estaban alejados de las salas. Es decir, no teníamos ninguna duda y aparecía el juego presente en un cronograma semanal de una manera importante. Juegos motores en las clases de educación física, juegos tradicionales, aparecían juegos musicales, el juego-trabajo era una actividad cotidiana que no se cuestionaba. Y analizando el índice de este texto también aparece, por ejemplo, apartados dedicados a juego-trabajo, el juego como actividad creadora, el juego en grupo, el juego dramático, juegos de educación física. Lo mismo ocurre en el texto de Lidia Bosch y Menegasso y Gali, que en el año también 69 reúnen los principios de la didáctica de la educación inicial de esos momentos en el libro del Jardín de Infantes de hoy, donde se confirman estas mismas afirmaciones que yo estuve explicando. Luego voy a retomar algo que Lidia Bosch dice en el año 69 porque realmente es muy claro y de una vigencia interesantísima. En los años 80, a partir de un artículo que escribe Hilda Cañeque, que critica la propuesta y la metodología del juego-trabajo, aparece y se plantea una polémica entre el jugar por jugar y el jugar para. Hilda Cañeque lo que hace es, en un texto que se llama Juego y Vida, ella lo que hace es criticar el juego-trabajo por ser una propuesta caracterizada por una importante direccionalidad externa en la forma de proponer las distintas alternativas en cada uno de los rincones. Entonces, si hay direccionalidad externa, no hay juego, porque el juego es libre, incierto, automotivado, etc., como vimos en la definición anterior. Entonces, lo que ella plantea es que el juego-trabajo lo cuestiona porque el docente le imprime una direccionalidad externa a la selección de los materiales, predeterminando cuáles son los juegos que van a surgir, a las temáticas, y va haciendo un análisis dimensión por dimensión, temáticas, materiales, etcétera, donde lo que plantea es que en todas estas dimensiones aparece una direccionalidad externa que es criticable. Frente a esto aparece la propuesta de Galperín, que se encuentran ambas en este texto, que es otra maravilla y muy interesante para hacer historia, que se llama Un jardín de infantes mejor, 7 propuestas, que es del año 79, y que entonces acá en un capítulo escribe Hilda Cañeque y explica esta crítica muy interesante y muy bien analizada al juego-trabajo. Al mismo tiempo, Susana Galperín escribe un artículo donde desarrolla las argumentaciones a favor del juego-trabajo, que hoy siguen siendo vigentes y que hoy seguimos utilizando en los profesorados porque nos dan argumentos sólidos para demostrar que el juego-trabajo es una alternativa muy interesante y una estructura didáctica que deberíamos incluir en el jardín de infantes y bajo otras presentaciones también en el jardín maternal. Entonces,
Galperín plantea que el juego-trabajo permite al chico elegir en un marco adecuado de elecciones, supone que el juego es vital para el niño y va explicando muy adecuadamente cómo se puede plantear la defensa de esta postura. También en el mismo texto aparece un artículo de Eve Duprat, donde ella también se pronuncia a favor del jugar para, recuperando el importante valor de la escuela como transmisora de contenidos y como responsable de la posibilidad de acceder al conocimiento, por lo tanto tiene que enseñar, por lo tanto tiene que imprimir direccionalidad externa. El problema está en si al imprimir direccionalidad externa se está quitando potencial lúdico o no. Y ahí queda planteada la polémica, ¿no es cierto? Es decir, el jugar por jugar, cuyo representante en esos años estaba representado en la figura de Hilda Cañeque, frente al jugar para, que sus representantes eran Eve Duprat, Susana Galperín y muchos otros. Planteada esta polémica, que hoy en muchos casos todavía sigue estando, y mucho de lo que yo les estoy explicando en realidad historizo, pero muchas prácticas actuales conviven y refieren o remiten a estos planteos, ¿no es cierto? Resulta que en los años 90 tuve el privilegio de ser invitada por Elvira Rodríguez de Pastorino a trabajar en el Ministerio en un proyecto muy querido que se llamaba Proyecto de Transformación de la Formación Docente, PTFD, y allí pude trabajar en conjunto con Elvira Rodríguez de Pastorino, Rosa Windler, Ruth Harf, Irma Montoto, Alicia Spinelli, colegas con muchísima más experiencia que yo, que discutían esta cuestión acerca del jugar por jugar y el jugar para, junto con Patricia Sarlé, y yo también pertenecía a ese grupo. Participamos y debatimos bastante esta cuestión, de manera que se construye en ese momento, año 1994, una conceptualización potente y superadora de la polémica anterior, y se construye el concepto, la conceptualización de juego en el contexto escolar. Este es el documento donde, en primer término, se plantea esta posición. Y luego en el texto de nivel inicial, Aportes para una didáctica, que lo escribimos el mismo grupo, en el capítulo 7 se hace una síntesis de esta conceptualización de juego en el contexto escolar. ¿Qué significa que esta perspectiva es superadora a las anteriores? Que yo puedo presentar propuestas lúdicas, diferenciándolas del juego del niño. La propuesta lúdica es la propuesta de juego del docente, con una intencionalidad didáctica, es decir, voy a imprimir una direccionalidad externa, y que esto de ninguna manera pone en cuestión el potencial lúdico que puede tener el juego. ¿Por qué? Porque siempre el juego en el contexto escolar adquiere rasgos particulares que lo definen ese contexto, a diferencia de cómo se desarrolla el juego en el hogar y la vereda. También en el texto de Eve Duprat, Pedagogía del Nivel Inicial, Ani Malajovich y Eve Duprat se pronuncian a favor del juego-trabajo en este texto, que lo van defendiendo, que es en el año también, un texto del año 1987, fines de los 90. Otro texto muy interesante es el de Didáctica del Nivel Inicial de Denies, donde dedica todo un capítulo al juego y analiza las relaciones entre juego y enseñanza desde la perspectiva de jugar y trabajar, en el caso de ella, pero en todos los casos está a favor de que juego y enseñanza, tienen la posibilidad de articularse, de armar un matrimonio posible, ¿no es cierto? Porque se puede jugar y enseñar. Podríamos decir que la polémica está planteada en el jugar por jugar, yo diría, ¿se juega o se enseña? En el jugar para, el juego es un medio para enseñar. Y en el jugar en el contexto escolar, yo podría afirmar jugar y enseñar. No es jugar o enseñar, es jugar y enseñar. También Ani Malajovich ha trabajado sobre este tema, y en este caso el libro de Eve Duprat y Lidia Bosch, del año 95, que ellas, nuestras maestras, siempre siguieron defendiendo el nivel, también en este texto se pronuncian a favor de la relación entre juego y contenido de enseñanza.
¿Qué pasa en los mismos años 90? En simultáneo con el texto del PTFD y en simultáneo con esta construcción, de esta conceptualización potente, aparece la elaboración de los CBC, que plantean un quiebre en lo que tiene que ver con el lugar del juego en las salas. A partir de la ley federal del año 93 se elaboran los CBC y los CBC llegan a las escuelas de todo el país sin un acompañamiento que explicite que esos son los contenidos y que no hacen referencia a muchas otras cosas, pero esto produjo una suerte de categorización de los contenidos en áreas disciplinares que llevaron a una suerte de primarización del nivel. Esto hizo que el juego se quedara corrido de su escenario principal y tomara primer plano actividades de matemática, actividades sociales, actividades de naturales, actividades muy organizadas alrededor de las áreas disciplinares. Entonces, ¿qué pasó? Frente a esto, hubo un periodo donde el juego quedaba un poco, digamos, como al costado, y aparecen planteos que, si bien la fecha por ahí no coincide, igualmente me interesa mucho el título del libro, porque hay como una demanda de los especialistas en el nivel inicial, de los docentes, de que tenemos que volver a recuperar el lugar del juego. Entonces, por ejemplo, este texto de Jorge Ulloa se llama Volver a jugar en el jardín, ¿sí? O, por ejemplo, en los años 2000, en el texto de recorridos didácticos en la educación inicial, Ani Malajovic escribe un texto muy interesante donde hace un recorrido histórico y vuelve a hablar del juego. Y dice, hay actividades que son juegos, hay actividades que no son juegos, y hay actividades que son actividades con componentes lúdicos. Y ambas, las tres, son interesantes para trabajar en el jardín. Eso quiere decir comprender el juego como central en la educación inicial. No que todas las actividades deben ser juegos, ni ludificar todas las actividades, que eso sí es criticable. Es decir, una actividad que no es un juego, yo no puedo transformarla en un pseudo juego, ¿sí? O lo que, como dice Cecilia Parra, una nominación que es bien interesante, que es en una actividad ludiforme, para que los chicos se entusiasmen, ¿sí? Cuando en realidad después no es juego. Bueno, vamos a jugar a que nos contamos. ¿Y cuántos somos? Eso no es un juego, es una actividad para saber cuántos somos, muy interesante. Podemos utilizar diferentes estrategias para contarnos, para poder informar a la cocina cuántos alfajores necesitamos. Y eso es una muy buena actividad de conteo, pero en realidad, porque tiene un sentido y está contextualizada en una situación cotidiana, pero en realidad no es un juego. Entonces lo que tenemos que evitar es esa confusión. Y sí entender que hay diferentes tipos de actividades, todas interesantes, entre las que se incluyen las actividades lúdicas. También Patricia Sarlé en el 2001, luego de su investigación, Patricia Sarlé, posicionada en esta perspectiva del juego y la enseñanza, ¿sí? Del juego en el contexto escolar, realiza una serie de investigaciones muy fértiles y orientadoras para todos, donde va desarrollando diferentes aspectos del juego en el contexto escolar. Este es su primer texto. Luego también hemos trabajado con Patricia Sarlé, Laura Basta, como ya les había comentado antes, en el texto de En el Jardín Maternal también nos preocupamos por posicionar al juego en un lugar central. Patricia Sarlé continúa con sus investigaciones, escribe en estos textos enseñar el juego y jugar la enseñanza. Enseñar en clave de juego, ¿sí? Cómo enlazar el juego y los contenidos escolares. Acá hay un pronunciamiento claro en que se puede enseñar y jugar al mismo tiempo, y que el hecho de posicionar al juego en un lugar central no excluye la posibilidad de transmitir contenidos, y que asignar o otorgar esta direccionalidad externa a la situación lúdica no excluye el potencial lúdico con el que el chico puede participar en esa situación de juego. De esta manera llegamos a la conclusión de que lo importante es jugar. Es decir, este título de uno de los textos últimos de Sarlé con todos sus colaboradores, que se llama Lo importante es jugar, donde hay interesantísimos artículos, vuelve a reposicionar esto de el juego es digamos, se puede jugar y enseñar contenidos,
El juego puede funcionar en algunos casos como recurso, pero el juego en sí mismo tiene que ser un juego interesante para ser propuesto con los niños, y nos da bastantes argumentos a favor de plantear nuevamente este lugar del juego central. Hoy, la Ley de Educación Nacional del 2006 y los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios, que estarían cumpliendo una función similar a los CBC en el sentido de que es un acuerdo nacional que nos orienta a todos los educadores del nivel inicial, ahí sí la categorización de los contenidos está planteada en núcleos que atienden una educación integral, en núcleos característicos de la educación infantil y no en áreas disciplinares. Acá aparece en forma explícita la concepción del juego como contenido de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, ético, estético, motor y social. Esto nos permite comprender, ¿sí?, que a través de este desarrollo, digamos, breve desarrollo histórico, acá me fui pero ya vuelvo al cuadro inicial. Acá vimos como en los 70 la centralidad del juego estaba absolutamente aceptada, indiscutida. En los 80 se plantea la polémica, jugar por jugar versus jugar para. Luego en los 90 jugar en el contexto escolar. Hoy todos afirmamos lo importante es jugar, posicionemos el juego en el lugar central. La centralidad del juego es uno de los pilares de la didáctica de la educación inicial. Es decir, digamos, este breve recorrido histórico nos permitió o nos permite mostrar que hoy gratamente volvemos a ubicar el juego trabajo en un lugar central. Vemos que el juego dramático es considerado una actividad de sistematización de información interesantísima para actividades y desarrollo de unidades didácticas. Los juegos de construcción se están volviendo a revalorizar en propuestas diseñadas y no como una oferta que quedaba para los momentos libres sin una orientación docente y una planificación de los materiales que se presentan. Aparecen juegos tradicionales, aparecen juegos grupales. Este recorrido nos permite a nosotros mostrar las polémicas, las antinomias y las tensiones que se hacen presentes cuando analizamos y charlamos sobre las relaciones entre juego y enseñanza. Las polémicas ya las vimos. El juego tiene que ser una oportunidad para enseñar y aprender, o en el jardín solo habilitamos espacios para el juego más libre y abierto, aunque sea en el contexto escolar. ¿Cuáles serían las antinomias? Si el juego es libre, incierto, ficticio, y la enseñanza es una actividad intencional, y podríamos decir que no son posibles de matrimoniarse, ¿sí? Sin embargo, aceptando que esta es una relación que plantea determinadas tensiones, yo puedo afirmar que existe un matrimonio posible y feliz entre el juego y la enseñanza si aceptamos estas tensiones. Por ejemplo, la intencionalidad del docente se encuentra limitada por la decisión del niño, porque habíamos dicho que quien decide si juega o no es el jugador. La intencionalidad de los niños está marcada por el contexto escolar. El niño no puede jugar toda la tarde en el patio porque el contexto escolar indica que determinada hora tiene que volver a la sala. Entonces no puede manejarse igual que, por ejemplo, el contexto hogareño. Entonces, esa tensión está presente y hablamos de que existe un matrimonio posible entre jugar y enseñar. Y ahora nos vamos a preguntar cómo se enseña a jugar. Para eso vamos a recordar primero las notas, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos? Todo es juego y nada es juego. Las 4 notas, de las cuales yo voy a retomar ficción y formato. Y ahora voy a cómo se enseña a jugar, retomando y recordando estas notas. ¿Cómo se enseña a jugar? Si yo me posiciono en la nota característica del juego, que tiene que ver con la ficción, yo puedo decir que yo enseño a jugar cuando propongo la entrada al campo lúdico. Veamos un ejemplo. El docente propone la entrada al campo lúdico. ¿Cómo? Armando un escenario ficcional. ¿Cómo?
incluyendo objetos culturales en contextos ficcionales. Piensen en el escenario de el rincón de dramatizaciones, el hogar, el supermercado, el consultorio del doctor, el colectivo. También yo puedo proponer la entrada al campo lúdico prestando conciencia de que lo que es no es. La realidad a través de tonos de voz, miradas. Bueno, ahora se hizo de noche y nos vamos todos a viajar en avión al mundo de las princesas. Y estamos todos en el mundo de las princesas, ¿sí? Y yo puedo, a partir de, a veces, gestos, tonos o invitaciones directas. Si yo me posiciono en la otra nota característica, ¿sí?, del juego, puedo decir, tiene que ver con el formato, ¿cómo enseño a jugar? Promoviendo la realización de un formato. En un caballito gris, un nene se fue a París. El caballito se durmió y el nene se cayó. ¡Oh! Presento el formato. Lo digo, lo repito. Entonces, propongo una secuencia de acciones propias de los formatos lúdicos y la repito. Pero también tengo otra forma de trabajar enseñando a jugar, centrándome en el formato, y es estar atento y puedo observar a los niños y puedo recuperar algunas de las evocaciones que los niños hacen, y a partir a lo mejor de algún gesto, por ejemplo, los chicos se tapan, los más chiquititos, se tapan la cara y yo digo, ¿dónde está Pepito, Pedrito? Porque estoy evocando el juego de aparecer y desaparecer. Entonces, el formato se puede presentar y repetir, o bien se puede tomar la iniciativa del niño y a partir de la iniciativa del niño yo completo ese formato que después se vuelve recursivo, como lo es característico del juego. Entonces, una de las formas de enseñar a jugar, basada, teniendo en cuenta las notas, características o rasgos, son dos. O el docente propone la entrada al campo lúdico, o bien el docente promueve la realización de un formato. Así yo enseño a jugar. Pero estuve pensando también que hay otra manera de construir esos modos de intervención docente en las situaciones de juego, y se vincula con los saberes o los contenidos que se encuentran comprometidos en los diferentes juegos. Pensemos, por ejemplo, en el juego dramático, ¿sí? Entonces, una intervención adecuada es: los niños están jugando en un supermercado, uno de los niños se lleva los productos que compró y la cajera se enoja, una situación conocida, la cajera se enoja porque la niña no quiere pagar. Entonces se empiezan a pelear los nenes. La maestra, ¿cómo interviene? ¿Pero cómo? ¿Vos te vas a llevar las cosas sin pagar? Sí, porque yo no le quiero dar la plata, puede decir la otra nena. No, pero en el supermercado las cosas no se pueden llevar si vos no pagás. Entonces elegí, fíjate cuáles vas a pagar. Bueno, le doy una plata. Quiere decir que ahí, entrando en el campo lúdico, la maestra transmite normas o pautas o modos sociales de actuar. Ahí está enseñando aspectos del ambiente social. ¿Y cómo los está enseñando? Transmitiéndolos, como se enseñan los aspectos del área social, digamos, del ambiente social. Tomemos otro ejemplo. Los chicos están haciendo juegos de construcción, que ahora vamos a ver más en detalle. Entonces, por ejemplo, los chicos están tratando de armar una pendiente para que el auto vaya más veloz. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Le digo poné 2 bloques para que te quede más alto porque va a ir más rápido? No. ¿Cómo harías un camino para que el auto llegue más rápido al garage? O sea, que así como yo enseño y tomo en cuenta los principios de la enseñanza de Constance Camí para enseñar el conocimiento físico, en este contexto de juego, un juego donde para jugar se ponen y se comprometen contenidos vinculados con el área de ciencias naturales, el área de la física, yo apelo a las formas de enseñar el conocimiento físico y estas me sirven para enriquecer el desarrollo de ese juego. Entonces yo puedo enriquecer el desarrollo de ese juego comprometiendo la enseñanza de contenidos de las distintas áreas del conocimiento en el contexto lúdico, sin desvirtuar el verdadero juego, que en un caso sería construir, en otro caso sería dramatizar. Lo mismo podríamos pensar en un juego matemático, etc. Pero este sería otro criterio, que es cómo construyo esas formas de enseñar a jugar
según los contenidos o saberes que son necesarios para jugar. Y también puedo tener en cuenta los distintos grados de direccionalidad externa. Entonces puedo proponer juegos más abiertos y juegos más reglados, o digamos más direccionados desde afuera. Puedo proponer que el niño haga digamos, que piense cuántas cosas podría hacer con estos bloques que le estoy presentando, o bien yo le podría decir cómo harías para construir un garage, o bien le podría decir, tenés que armar un garage con estos cuatro bloques de manera que tenga una puerta para entrar y otra para salir. O sea, yo puedo ir imprimiendo grados de direccionalidad externa diferentes por ejemplo, en un juego de construcción. Aquí estaríamos viendo entonces cómo enseñamos a jugar. Pero ahora me interesa también tomar cuáles son los juegos que deberían estar formando parte o estar incluidos, ¿sí?, en la propuesta semanal y cotidiana del Jardín de Infantes y del nivel inicial en general. Bueno, podemos categorizarlos de muchas formas, ¿sí? Yo elegí una forma de categorizarlos con un criterio absolutamente práctico y de algún modo lo que traté de incluir en esta categorización son todos los juegos que quiero que formen parte de un cronograma semanal. Por ejemplo, juego dramático, juegos grupales, en los que incluyo todos los juegos, que es arbitrario, es una categorización arbitraria pero ordenadora nada más. Yo incluyo allí todos los juegos que comprometen contenidos o aspectos de las diferentes áreas del conocimiento, por ejemplo, juegos motores, juegos con palabras, juegos literarios, juegos matemáticos, juegos de conocimiento físico, etc. Luego los juegos tradicionales. ¿Por qué juegos tradicionales? Porque en realidad lo planteo como categoría separada porque los revalorizo especialmente. Porque muchos juegos tradicionales podrían formar parte de la categoría juegos grupales. Luego juegos de construcción, que me parecen fundamentales, muy vinculados y emparentados con los juegos de conocimiento físico, y el juego trabajo, que sería como la figura principal dentro de las estructuras didácticas para enseñar a jugar, y como organizador porque tiene varios aspectos muy reconocidos como muy positivos y muy adecuados que responden a las características de los niños de educación inicial. Entonces voy a hacer una breve referencia a algunos de estos juegos. Voy a empezar por el juego dramático, y para esto me voy a remitir a el texto que les había nombrado de Lydia Bosch, ¿sí?, del año 69, donde releyendo, porque eso es lo que tiene de lindo tener libros, releyendo, ¿sí?, los textos, un día encontré que Lydia Bosch en el año 1969 dijo algo extraordinario en relación al juego dramático que les voy a contar. Ella, se me escapó de vuelta, ella dijo que había una diferenciación entre juego dramático y dramatización creadora. Caracterizaba el juego dramático como aquel juego que el niño realizaba en forma espontánea, por ejemplo en el rincón de dramatizaciones o en el patio, ¿sí?, y llamaba a ella dramatización creadora a la propuesta de juego dramático orientada y dirigida por la docente, que podía ser sobre temáticas de la vida cotidiana, jugamos al barrio, jugamos a la casa, jugamos a la verdulería, o bien ella también planteaba dramatizaciones de poesías y cuentos. Primera diferenciación interesantísima, inclusiva. Acá ya no discuto si tengo que proponer un juego dramático libre o dirigido, cuál es el rol del docente. Ambas propuestas son enriquecedoras y ambas pueden tener un espacio en el cronograma semanal de una sala. Por otra parte, tomé la diferenciación entre teatro y juego dramático que plantean Alicia Zaina y Beatriz Ortiz, donde van diferenciando y comparando estas dos actividades. Y si bien tienen puntos en común, porque en ambas aparece una temática o argumento, en ambas hay un escenario, una escenografía, una diferencia es que en una hay espectadores y en otra no,
Pero la diferencia más importante es que el teatro tiene básicamente un guión escrito por un autor y lo que se realiza en la interpretación teatral es la interpretación de ese texto anticipado. Excluyendo el teatro como alternativa a trabajar en el jardín y poniéndolo en el extremo de del mayor grado de direccionalidad externa a lo que serían actividades, propuestas dramáticas, de juego dramático, podemos reconocer diferentes propuestas donde yo podría encontrar juego dramático libre, juego dramático sobre una temática definida o fantástica, ¿sí? Podría tener dramatización de cuentos y poesías y podría tener, ¿sí? Miren, porque esto no es tan sencillo, y podría tener la representación teatral que la considero excluida de las propuestas adecuadas para el nivel inicial. ¿En qué aspectos yo puedo comparar estas diferentes propuestas que comprometen al juego dramático pero que tienen distinto grado de direccionalidad externa? Puedo esto definirlo en función de la temática del argumento o el guión, que puede ser absolutamente libre cuando los chicos juegan en el rincón de dramatizaciones o van al patio, hasta jugar, les digo, hoy vamos a jugar al supermercado, hasta vamos a dramatizar el cuento de la princesa Tsukimuki y el príncipe Kinoto Fukazuka, ¿no es cierto?, de María Elena Walsh. Entonces, la princesa Tsukimuki se escapó con el príncipe Kinoto Fukazuka, es decir, esa acción sucede y ellos van a adecuar el desarrollo de ese juego dramático respetando el guión o el texto, la trama del cuento, ¿sí? Lo mismo con la escenografía, etc. Patricia Sarlé, en su texto de juego dramático actual, recupera de una manera muy clara estas diferentes niveles o diferentes, podríamos decir, grados de direccionalidad externa, incluyendo todas las propuestas de juego dramático, y ella reconoce 4 modalidades. A una la llama el juego dramático en pequeños grupos, especialmente en el juego trabajo, que es la que tiene mayor grado de libertad, digamos mayor, la propuesta más abierta, que los chicos deciden temática, deciden escenario, juegan a lo que ellos deciden. Eso sucede en el rincón de dramatizaciones o en el parque. El juego con escenarios y juguetes, característico de jugar con muñecos, que puede darse también en forma espontánea en los juegos libres en el patio o bien en el rincón de construcciones. Luego propone el juego dramático como dispositivo grupal que crea un escenario social para el desempeño de diferentes roles. Jugamos al supermercado, jugamos a dramatizar el consultorio del doctor, jugamos a dramatizar la verdulería, etc. Jugamos a dramatizar, puede también ser la casa embrujada, como explica Patricia en uno de sus textos, es decir, también pueden ser escenarios fantásticos, no solamente escenarios reales. Y luego el juego dramático como juego teatral, donde se propone la dramatización de cuentos y poemas, donde el tema o el desenlace de las acciones está previsto. De paso, aprovecho para comentar que, por ejemplo, las dramatizaciones con guiones anticipados, que a veces se utilizan en efemérides, no son adecuadas. ¿Por qué? Los chicos tienen que repetir un guión escrito por otro, y eso no es, digamos, lo más propio de las formas que deberían adquirir el desarrollo de un juego dramático en el jardín. Sí, lo que se puede hacer, que es muy rico, es que los chicos se informen sobre, por ejemplo, qué sucedía en la pulpería o qué sucedía en un patio de una casa de la época colonial, y luego nosotros podemos construir ese escenario y ellos pueden jugar los roles y improvisar los guiones en situaciones de ese tipo. Lo mismo puede pasar en juegos de pequeña escala, por ejemplo, armando una maqueta, que sería un escenario con muñecos donde los chicos también pueden dramatizar estas cuestiones. Entonces, esto nos permite decir que el juego dramático es una estructura didáctica que se caracteriza por
proponer, ¿sí?, el desempeño de roles. Al chico le permite interactuar en un pequeño grupo, representar diferentes roles sociales o imaginarios, elegir materiales y roles a desempeñar, sistematizar información sobre los diferentes contextos sociales, etc. ¿Qué tiene que hacer el docente? Crear el escenario, proponer diferentes temas de juego, presentar los materiales, coordinar la elección de los roles, distribuir los materiales, y podríamos enriquecerlo muchísimo más. Bueno, como estábamos diciendo, ya vamos a tomar unos pequeños comentarios en relación a los juegos tradicionales. Esta categoría yo la propongo de modo independiente, especialmente porque quiero garantizar su inclusión en el devenir cotidiano del jardín. ¿Por qué? Porque los juegos tradicionales son parte de nuestra historia, son parte de nuestra cultura, no necesitan muchos materiales, los podemos jugar con los abuelos y los padres, y tienen un valor especial porque generan unos espacios de placer y enriquecimiento compartido muy rico. Yo siempre propongo a los estudiantes y a veces a los maestros que cuando estamos trabajando este tema elaboren un listado de juegos tradicionales que ellos jugaban cuando eran pequeños. Y realmente el clima que se genera en la clase es maravilloso porque en un segundo empieza un clima de alegría, empiezan a divertirse, empiezan a jugar, empiezan a disfrutar. Porque están recuperando lo propio, estamos recuperando y valorizando nuestra cultura. ¿Cómo se enseñan los juegos tradicionales? Haciéndolos. Se transmiten haciéndolos, porque tienen, en general, los juegos tradicionales tienen un formato muy fuerte. Algunos, además del formato fuerte, participan de este campo ficcional. En un caballito gris, un nene se fue a París. El caballito se durmió y el nene se cayó. Yo no soy un caballito, el nene no es un jinete. Sin embargo, los dos actuamos como si fuéramos jinete y caballito. Y además el formato hace que se repita. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan, sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Bailamos en el puente de Aviñón, que es un puente ficcional. También acá incluyo los juegos de destrezas motrices, las palmaditas, hay que recuperar todos esos juegos porque ustedes los empiezan a jugar y los chicos vienen, y los chicos no se van. Jugar a lobo está, el juego del Martín Pescador en el patio, uno lo propone y quizá dice, bueno, están los toboganes, los aparatos, seguramente los chicos no se van a convocar. Uno lo propone como oferta. En general, todos vienen a jugar a Juguemos en el Bosque cuando el lobo no está. Entonces hay que recuperarlos, estos juegos tradicionales. En relación a los juegos grupales, voy a decir muy poquito, pero es una categoría en la que reúno todos los juegos, como dije antes, que comprometen los diferentes contenidos de las diferentes áreas curriculares. Juegos con palabras, juegos literarios, juegos motores, que esto se ve mucho en educación física. Son juegos que para jugarlos tengo que saber manejar o tener determinados saberes y conocimientos. Esos son los contenidos. Entonces yo ahí estoy enseñando contenidos que le permitan a los chicos jugar mejor. No tengo que desarmar el juego tradicional, ludificarlo para enseñar un contenido que yo artificialmente impongo. Lo que tengo que hacer es analizar qué tiene que tener en cuenta el niño para jugar bien a la farolera o para jugar bien a la escoba del 6, y entonces si yo le enseño a jugar a la escoba del 6, yo sé que tiene que comparar cantidades, tiene que reunir cantidades. Entonces el chico, para jugar bien, va a comparar cantidades como en la guerra, por ejemplo, el juego de la guerra. Ahí estoy trabajando el contenido matemático, comparación de cantidades. ¿Sí? Entonces respeto el formato del juego, que en muchos casos, muchos juegos tradicionales, muchos juegos grupales son tradicionales. Y también recupero los juegos del rincón de juegos tranquilos, los ensartados, los rompecabezas, el dominó, digamos, todos esos juegos que se pueden jugar con otros o que se pueden jugar solos, que plantean desafíos motrices, que permiten un ejercicio y un juego más bien centrado en lo sensorio motriz quizá, pero que también suman a lo que son las propuestas de juego enriquecedoras en el nivel inicial.
Entonces, permiten a los chicos la posibilidad de aprender contenidos vinculados con los distintos campos del conocimiento, porque son saberes que necesita tener para jugar. Y cuanto más se reitera, mejor juega. Ahora voy a tomar los juegos de construcción, que yo los vinculo mucho con los juegos de conocimiento físico, y los juegos de construcción constituyen una de las propuestas que fue de algún modo olvidada y desatendida en parte en estos últimos tiempos, que Patricia Sarlé retomó con mucha fuerza y me parece fundamental el trabajo que ella hizo de recuperarlo, porque nunca dejaron de estar los bloques, pero estaban los bloques. No había una planificación de enriquecimiento de materiales, por ejemplo, presentar accesorios para enriquecer las construcciones, presentar bloques diferentes para que haya construcciones con planos inclinados, con poleas, con otras cuestiones, plantear maderas para que funcionen de techados, proponer en el juego dramático elementos que se vinculen con la recreación de pequeños escenarios de las unidades didácticas. Es decir, estaba un poco, digamos, desatendido, ¿sí? Y entonces, en relación a esto, el juego de construcción permite a los niños desarrollar la creatividad, la imaginación, experimentar y construir relaciones espaciales, están muy vinculados con la física, y en este sentido yo quiero compartir con ustedes algunas experiencias que trabajamos en el profesorado y que agradezco y que hago mención que fueron trabajadas con colegas especialistas en ciencias naturales, como Graciela Copa, Claudia Díaz, Alicia Di Pinto, Patricia Planté, Bárbara Peisajovich y Mirta García, que son colegas con las que estuvimos ensayando alternativas de juegos de construcción con compromisos y trabajos que tienen que ver más con aspectos del conocimiento físico, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar algunas experiencias donde trabajamos la construcción de máquinas para, por ejemplo, máquinas para producir sonidos. ¿Eso quiere decir que está esperando? No. Entonces vamos de vuelta. Entonces, de vuelta, me van a disculpar un segundito, ahí estamos. No, perdón, no cierro, minimizo, vamos a volver entonces. Primero nos reposicionamos en lo que serían los juegos de construcción vinculados con el conocimiento físico, y acá entonces vamos a ver, ahí estamos, juegos de construcción, juegos de conocimiento físico, parientes cercanos. ¿Por qué? Porque en realidad los juegos de conocimiento físico me permiten construir las propiedades de los objetos a partir de la observación que los niños realizan sobre las acciones que ejercen sobre los objetos. Una forma tiene que ver con los juegos de construcción. Por ejemplo, voy a comentar rapidito algunos proyectos y los voy a comentar en relación a dos aspectos: cómo se seleccionaron los materiales y qué tipo de actividades se presentaron. El primero que quiero compartir, que lo trabajamos en el normal número 1, es el patio de los sonidos, y nos dedicamos a trabajar con los niños de 5 años la construcción de máquinas para producir sonidos. Las alumnas Bascoy, Cabrera, Delgado Álvarez, Gómez y Espigardi fueron las autoras de este proyecto. Fíjense los materiales que se diseñaron para trabajar en este proyecto. Es interesante el criterio. Hay un sistema que yo lo llamo conjunto base. Entonces, ¿cuáles son las variables? Hay materiales de plástico, de madera y de metal. Cada una de estos materiales tiene diversas, por ejemplo, largos. Hay tiritas de metal largas y cortas, palitos largos y cortos, elementos plásticos más largos y cortos. Después tenemos la percha exploradora, donde los chicos pueden ir colgando los diferentes objetos para que después suenen, y también otros dispositivos que se nos ocurrieron, que son materiales descartables de los CD, donde los chicos tienen
agujeritos y pueden enganchar. Acá están en plena actividad exploratoria. Iban probando en estas perchas exploradoras o bases los diferentes elementos para ver cómo sonaban. Van poniendo y van viendo cómo sonaban. Acá tenemos la producción, por ejemplo, de sonadores. Y estos sonadores después fueron ubicados en el patio y hubo un sector que tenía sonidos metálicos, un sector que tenía sonidos más opacos de madera y otro sector de sonidos combinados. Otro ejemplo, juegos de construcción con planos inclinados, máquinas para transportar bolitas. Esto lo hicimos en el Eccleston y trabajamos con planos inclinados. Las autoras fueron Bader, Ledo, Reynoso y Reynoso. Y este sería el conjunto base, una caja, ¿sí?, de frutas que se forró con papel de diario para evitar astillas y ese tipo de cuestiones, y los tubos famosos de cartón cortados a modo de canaleta. Se hicieron unos cavados en las cajas para que los chicos pudieran apoyar. Primera actividad, exploramos y construimos máquinas para transportar las bolitas, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para que las bolitas vayan de un lugar al otro? Armemos recorridos. Fíjense los chicos cómo armaban los recorridos y después iban probando. Fíjense la concentración que los chicos tienen porque ellos van observando las reacciones de los objetos frente a sus acciones. Miren cómo van complejizando. Están haciendo una máquina para transportar las bolitas de un lugar al otro, ¿sí? Entonces, también en el anterior, lo que también hicimos, que es muy rico para que ustedes vean, actividades más dirigidas, fotografiamos algunas de las máquinas que los chicos habían elaborado y sus compañeros tenían que reconstruir esas máquinas a partir de la fotografía, como si fuese un modelo para armar, ¿sí? Esa propuesta de juego de construcción dirigido también la incluyo y me parece muy rica e interesante. Acá tenemos otro juego de construcción con planos inclinados, donde los estudiantes Alonso, Fina, Martín Irigoyen, Orsi, Somoza lo llamaron blocopistas porque fueron diseñadoras de un conjunto base de bloques, donde había bloques con diferentes tamaños, cubos, prismas, que tenían diferentes alturas y las alturas también coincidían con otras que tenían planos inclinados. ¿Ven? De manera que si ellos ponían un plano inclinado al lado de un bloque se podía construir un camino como lo que ven acá. Entonces, ¿cómo puedo hacer para armar un camino? ¿Cómo puedo hacer para armar un camino para que el auto pueda manejarse solo? ¿Cómo puedo hacer para armar un camino para que el auto llegue lo más rápido posible al garage? ¿Sí? Y a partir de estos juegos de construcción, los chicos trabajan contenidos vinculados con la física. Vean ustedes qué extraordinarias construcciones. Ahí lograron armar un camino para que el auto vaya solo al garage. Acá se repite la misma idea, tomando el otro como antecedente. Alumnas del Normal 1, Chávez, Ginés, Grande, Stefanón y Trípoles Curra, diseñaron con maderas comunes de la carpintería un conjunto base, que sigue la misma línea que la anterior, pero acá se ve más claro. Ven que hay piezas de diferentes alturas, dos largos, lo que hace pendientes que generen mayor o menor velocidad, y los chicos entonces del mismo modo fueron trabajando en la construcción de caminos para que el auto llegue al garage. Luego también se puede trabajar proponiendo diferentes tipos de autos, algunos más pesados, otros más livianos. Después se puede trabajar también, como me han enseñado las especialistas, cambiando la base, entonces también el rozamiento puede ser un contenido que se vincula. También trabajamos con poleas y los movimientos en el Rincón de Ciencias y Construcciones. Las alumnas Canilla, Morinigo, Pantuso y Salán hicieron una experiencia extraordinaria, muy interesante. Acá tenemos una caja para que los chicos exploren el funcionamiento de las poleas. Acá la actividad no es tan lúdica, es más bien una actividad exploratoria y no es tampoco el sentido entrar en la discusión si la exploración es un juego o no es juego, porque ahí los límites son bastante
digamos, se entra y se sale con mucha facilidad. Pero este, por ejemplo, es una propuesta para el rincón de ciencias, donde está el dispositivo para explorar. Del mismo modo que en el rincón de ciencias puede estar el dispositivo para explorar la sonoridad en las máquinas para sonar, y luego en el rincón de construcciones yo puedo poner los bloques para que los chicos realicen construcciones. Se agregan estos bloques, a los bloques comunes se agregan bloques que tienen poleas, que tienen ganchos, que tienen determinados accesorios que les permiten a los chicos incluir la polea en una construcción, como lo ven en esta foto, donde ellos hicieron un puente y había una polea que subía a los autos, que ahí no se ve muy bien, pero incluyen los bloques que tienen poleas dentro de la construcción de los bloques comunes. Con los más chiquitos podemos trabajar juegos de construcción con planos inclinados, pero acá está más centrada la acción en la exploración, por eso este proyecto se llama Exploramos, jugando con agua, arena y piedras. Los estudiantes Valenzuela, Amoedo, San Felice trabajaron en el Eccleston en una sala de 2, y acá tenemos de vuelta el conjunto base. Por eso yo dije que ponía el acento en dos aspectos fundamentales, que son conjunto base, que lo tengo que, no pongo cualquier cosa, pongo tubos anchos y angostos, transparentes y opacos, largos y cortos, 2, 2 y 2. Una base para que se pueda hacer la pendiente, un objeto destinatario de por ejemplo, el traslado de determinado material. Conjunto base y tipo de actividad. La actividad puede ser abierta, como dice Benloch, actividades abiertas, semidirigidas y dirigidas. Abierta, exploración. ¿Qué podemos hacer con esto? Como dice Camille, que toma también esta categorización. Luego, semidirigida, puedo plantear un problema específico, hasta que puedo llegar a la actividad donde el chico copia el modelo para construir la máquina que yo le indico, ¿sí? O copia el modelo del compañero que hizo una máquina, y esa actividad, o prueba determinados aspectos que yo decido. Acá tenemos el conjunto base, acá tenemos a los chicos chiquitos explorando con arena y haciendo que la arena pase por las cañerías para llegar a los, digamos, a las palanganas destinatarias, digamos, de la arena. Fíjense el clima de concentración. El juego es una actividad que compromete al sujeto desde el punto de vista emocional, cognitivo, y esto hace que el juego sea tan convocante. Y ahora me toca hablar de juego-trabajo, que voy a hablar poco y mucho. El juego-trabajo es una estructura didáctica que recupero profundamente y que por suerte estuvo presente en los jardines en los años 60 como presencia de la escuela nueva, y ahí fue cuando yo como estudiante aprendí la importancia y aprendí a coordinar esta actividad como una actividad maravillosa, en el sentido de que permite enseñar a elegir a los niños porque ofrezco posibilidades. Es una actividad que se estructura a partir de la lógica de la multitarea. Entonces hay varias alternativas. Esas alternativas tienen que ser conocidas y muy cuidadas. No es que vamos a jugar a los rincones y no hay nada para hacer nuevo ni desafiante. Van a estar los juegos de construcción con poleas en construcciones, va a estar la dramatización del supermercado o lo que ellos quieran agregar en el rincón de dramatizaciones, los juegos matemáticos en el rincón de juegos tranquilos, posibilidades, otros rincones. Las propuestas no son lúdicas, vamos a proponer materiales interesantes para pintar con rodillos porque ya se conocen. Entonces en el rincón de arte tengo libros para leer, no es juego, es una actividad interesante. Lo interesante es que el juego-trabajo plantea diferentes propuestas en simultáneo, donde el chico puede elegir en un marco adecuado de elecciones, como dice Galperín, que yo la sigo, digamos, nombrando porque me sigue sirviendo mucho su argumentación. En un marco adecuado de elecciones, ¿qué quiere decir? Alternativas que se puedan registrar, no tantas que el chico no pueda conocer. Alternativas conocidas. En el momento del juego-trabajo no es el momento de presentar una nueva forma de trabajar en plástica. Yo la presenté grupalmente y después esa alternativa forma parte del rincón de plástica.
Entonces, un marco adecuado de elecciones, no limitar la cantidad de niños, porque si yo le doy la posibilidad de que elija, tengo que respetar su elección y reacomodar los escenarios para respetar esa elección. Y también, en un marco adecuado de elecciones significa que los niños también tienen el conocimiento de lo nuevo que enriquece el rincón y de todo lo que ofrece ese rincón, que siempre está disponible. Por eso la riqueza. Entonces, una estructura didáctica centrada en la multitarea, donde los niños pueden elegir en un marco adecuado de elecciones. Esto favorece el desarrollo de la autonomía, porque el chico aprende a elegir. Esto favorece el trabajo en pequeño grupo, porque por esta organización sucede que generalmente lo que pasa es que los chicos se organizan en pequeños grupos. Esto favorece el intercambio y además nos permite un respeto por los tiempos individuales y grupales al mismo tiempo, y se genera un clima de trabajo y de participación plena, cosa que en una actividad de grupo total resulta a veces más complejo de coordinar. Generalmente en el grupo total también se organizan subgrupos, etc. Pero el juego de trabajo es como la figura principal en lo que tienen que ser las modalidades organizativas de las actividades. Y yo puedo trabajar con los niños en pequeño grupo, puedo trabajar con grupos organizados por mí, que lo llamo, y al mismo tiempo en los otros rincones, es decir, permite todo este tipo de cuestiones. Bueno, dando cierre a esto, podríamos también plantearnos, en relación al juego de trabajo, sería interesantísimo por ahí abrir, pero básicamente es esto: recuperar su posicionamiento como actividad central diaria, todos los días un juego de trabajo, un momento de juego en rincones, de juego en sectores, como lo querramos llamar, de juego en propuestas múltiples y simultáneas. También puedo trabajar bajo la multitarea con otras actividades que no es el tradicional juego de trabajo, y sin embargo recupero esta modalidad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir entonces, volviendo a las preguntas iniciales, enseñar en clave lúdica? Enseñar en clave de juego. Comprender que el juego, que la centralidad del juego es uno de los pilares de la didáctica de la educación inicial. Enseñar en clave lúdica implica reconocer que hay juegos que brindan oportunidades para construir conocimientos, igual que otras actividades que no son juego. Implica recuperar las situaciones legítimamente lúdicas y ver qué contenidos se comprometen y se pueden enriquecer y desarrollar en esos juegos, y también reconocer estos contenidos, porque muchos juegos exigen que los jugadores dominen ciertos saberes. Eso implica enseñar en clave lúdica. Es como una melodía en clave de sol, permite que suene de una manera determinada. Enseñar en clave lúdica significa que el juego tiene que estar tiñendo esa organización cotidiana, lo que no significa que todas las actividades sean juegos. Y comprender que el juego es uno de los pilares de la didáctica de la educación inicial nos lleva a redefinir o a definir con mayor especificidad todos los otros pilares que Claudia Soto desarrolló en la conferencia anterior. Es decir, si yo considero la centralidad del juego como uno de los pilares de la didáctica de la educación inicial, eso hace que yo me pronuncie respecto a los otros pilares en forma particular. Vamos a los otros pilares para que ustedes me puedan ir siguiendo, ¿sí? Fíjense, si yo considero la centralidad del juego desde lo que es la educación integral, yo reconozco que el juego favorece la educación integral porque favorece el desarrollo personal y social y constituye una oportunidad para que el niño enriquezca sus posibilidades de alfabetización cultural. Desde lo que ahí se plantea como articulación, globalización, característica, el juego constituye uno de los contextos privilegiados en los que algunos saberes adquieren significatividad para el niño. Por lo tanto, resulta muy pertinente articular aportes de las diferentes áreas en ejes lúdicos, en situaciones de juego. Desde los escenarios,
enseñar construyendo escenarios, es necesario construirlos para promover diferentes tipos de juegos. Escenarios para dramatizar, escenarios para construir, para explorar las propiedades de los objetos, para elegir alternativas de diferentes juegos. En relación con los tiempos, es importante incluir tiempos de juego formando parte de las planificaciones diarias y semanales. En relación con la experiencia directa y las situaciones problemáticas, hay algunos juegos que nos ponen en contacto con este tipo de experiencias. En relación con el pilar que hace referencia a que el docente es acompañante afectivo y mediador cultural, el docente da permiso de juego, otorga confianza para que el niño se entre en el campo ficcional, desde el lugar de acompañante afectivo, y como mediador cultural acerca los juegos tradicionales, enriquece el juego dramático, enseña, transmite, lleva la cultura a ese contexto lúdico, ¿sí? Y desde los lazos entre niños, familia, docente e institución, el juego puede ser una oportunidad muy interesante para recuperar los juegos de la familia, la relación con la comunidad, etc. Quiere decir que cada uno de los pilares, cuando yo lo maximizo y lo analizo en profundidad en su aspecto más particular, me exige que cada uno de los otros pilares también tome definiciones particulares para acompañar. Sintetizando todo lo propuesto en la presente, digamos, conferencia, es necesario decidir o, digamos, afirmar que cuando yo digo que considero la centralidad del juego como uno de los pilares, reconozco el juego como una de las actividades principales del niño, comprendo que puedo enseñar y jugar al mismo tiempo y que estos términos pueden matrimoniarse más allá de las polémicas, las antinomias y las tensiones, porque lo importante es jugar. Afirmo que a jugar se enseña, atiendo a diferentes tipos de juego y analizo las formas de enseñarlos. Reconozco que el derecho a jugar forma parte de los derechos de todos los niños del mundo. Sostengo que el juego es un contenido de alto valor cultural que es necesario enseñar en la escuela infantil y por lo tanto se enseña. Y me exige definiciones particulares en los otros pilares que contribuyen a que se maximice o se enriquezca el logro de la puesta en acción de este pilar. El derecho al juego es parte del derecho a recibir educación desde que los niños nacen. Así como afirman Sarlé Rodríguez Sáenz y Elvira Rodríguez de Pastorino, para que esto sea posible se necesita voluntad política para integrar el juego en la escuela. Como ya hemos visto, tenemos un momento privilegiado en el sentido de que la Ley Nacional de Educación se lo considera como contenido de alto valor cultural y en los núcleos de aprendizaje prioritarios el juego tiene un lugar central. Nos queda a nosotros el compromiso de continuar con esta cuestión y hacerlo realidad en la cotidianeidad y en la vida de nuestras escuelas infantiles de todos los días. Cierro esta presentación con palabras de una de mis maestras, también colega, de quien aprendí muchísimo, también como aprendí muchísimo de Rosa Winder y otras colegas, de lo que hoy he compartido con ustedes, que es Elvira Rodríguez de Pastorino, que ella dice así: abrazar la aparente e irrespetuosa alegría que tiene el jugar con la construcción compartida del conocimiento, instalar el encuentro entre el goce desafiante que desencadena el jugarse en la simetría del acto de jugar, comprometerse y cooperar para promover el conocimiento en el durante del proceso de juego, es una aventura que vale la pena ser vivida. Goce, conocimiento, encuentro, intercambio. Ella dice, por el bien de nuestras infancias y por el derecho al conocimiento de todos nuestros niños. Y con esto cierro y agradezco que hayan compartido conmigo todas estas reflexiones. De Hilda Cañeque, de Juego y Vida, del año 1991, un texto viejo pero muy interesante, dice: todo es juego y nada es juego. Esta afirmación aparentemente contradictoria la elegí porque en realidad expresa en muy pocas palabras uno de los rasgos principales de la actividad lúdica, que es la automotivación,
¿Esto qué quiere decir? Que quien decide jugar siempre es el jugador y que cualquier situación puede convertirse en una situación lúdica si el jugador así lo decide. De esta manera, muchas de las propuestas que nosotros presentamos a los niños, que desde la intencionalidad son juegos, puede suceder que los niños decidan no entrar al campo lúdico, del mismo modo que otras actividades que aparentemente podrían considerarse no juegos, el niño tiene siempre la posibilidad de convertirla en un juego, porque eso depende de su intencionalidad. Pensemos, por ejemplo, en los niños lavándose las manos, y es una actividad que diríamos que no es juego. Sin embargo, si el niño, mientras juega a lavarse las manos, está atrapando duendes que se encuentran en el agua, esa actividad de lavarse las manos, él la convirtió en un juego. Es decir, por eso decimos todo es juego y nada es juego, porque en realidad quien en última instancia decide si una situación es lúdica o no es la intencionalidad del jugador. Esto responde al rasgo o a la característica o a la nota que nosotros acá denominamos automotivación. Digo nosotros porque estas 4 notas o rasgos que yo retomo para caracterizar en forma sintética qué se entiende por juego, las construimos en el marco del desarrollo de una investigación con Patricia Sarlé, Laura Basta y Claudia Soto, cuando debíamos definir y decidir cómo elegir cuáles eran situaciones lúdicas para analizar y cuáles no, dado que nuestro tema de investigación era cómo intervenir o cómo participar en las situaciones de juego en el jardín maternal. Entonces, uno de los rasgos en el que todos los autores coinciden es la automotivación. Por otra parte, pregunté y me pareció muy interesante pensar cómo el juego aparece, ¿sí?, en los diferentes textos claves de la didáctica de la educación inicial. Para eso lo que yo hice fue voy a presentar, en realidad pensé y lo voy a presentar, un breve recorrido personal que va a ser un recorrido histórico en el que voy a recuperar mis vivencias como estudiante del profesorado en los años 70, maestra de nivel inicial en los años 80 y en los años 90, y actualmente mis vivencias como profesora de educación inicial. Y allí, en estas vivencias, pude ir participando de cuáles fueron las formas a través de las cuales el juego se hizo presente en los diferentes textos claves de la didáctica de la educación inicial. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un poco de historia de cómo el juego aparece en los textos claves de la didáctica de la educación inicial de autores argentinos. En los años 70, acá tenemos un libro para mí muy querido, que es Fundamentos y Estructuras del Jardín de Infantes, que escribió mi maestra, Eve Duprat, junto con Cristina Fritzsche. Eve Duprat, a quien siempre le rindo homenaje porque me enseñó los pilares fundamentales de la educación inicial, que sigo sosteniendo y la sigo recordando día a día en sus principios y en sus convicciones. En ese momento, en los años 70, nadie tenía duda en relación a, por ejemplo, que diariamente hubiese un periodo de juego-trabajo. Del mismo modo que se jugaban los rincones, también había momentos de juegos tradicionales donde se jugaba a diferentes juegos tradicionales, a pisapizuela, en los momentos de espera, a 1, 2 y 3 coro, coronita vez para trasladarse de un lugar a otro porque los baños generalmente estaban alejados de las salas. Es decir, no teníamos ninguna duda y aparecía el juego presente en un cronograma semanal de una manera importante. Juegos motores en las clases de educación física, juegos tradicionales, aparecen. Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación para poder participar en este espacio y poder desarrollar esta conferencia a la Cátedra Abierta de Juego del Ministerio de Educación de nuestro país, porque para mí es una oportunidad muy interesante de poder compartir con todos ustedes una conversación verdadera entre todos en relación a lo que significa la centralidad del juego en las propuestas de enseñanza en el nivel inicial.
En el desarrollo de esta conferencia justamente yo voy a abordar la problemática y la temática del juego desde la perspectiva de la didáctica de la educación inicial. En este sentido, como especialista en didáctica, voy a tomar aportes de diferentes estudiosos del juego para poder reflexionar con ustedes cuál es el lugar del juego que debe ocupar en la vida cotidiana de las escuelas infantiles. Ya hemos planteado con Claudia Soto, recuperando las voces de nuestros maestros y de nuestros colegas, y afirmamos y desarrollamos la idea de que el juego constituye uno de los pilares, la centralidad del juego, uno de los pilares de la didáctica de la educación inicial. ¿Qué significa proponer el juego como uno de los pilares de la educación inicial? Podríamos preguntarnos qué supone considerar que todas las actividades que se desarrollan en el jardín tienen que ser juegos. ¿Significa que los niños principalmente tienen que jugar? ¿Cómo podríamos explicar las relaciones entre juego y enseñanza? ¿Se pueden enseñar contenidos en situaciones de juego? ¿Cómo se enseña a jugar? ¿Cuáles son las propuestas lúdicas o los tipos de juego que han de formar parte de todas las actividades y propuestas de enseñanza en la educación inicial? Para poder desarrollar y poder construir algunas respuestas a estas preguntas, vamos a comenzar primero planteando una afirmación que elegí especialmente para poder reflexionar en conjunto acerca de qué entendemos por juego. Y la afirmación que elegí, que es del autor Coffey, que está tomada del texto, existen otros rasgos. ¿Cuáles serían esos otros rasgos? Por ejemplo, la intersubjetividad. ¿Qué significa que el juego tiene como rasgo característico lo que acá llamamos intersubjetividad? Esto significa que el juego supone la creación de un espacio compartido, la creación de contextos de significación compartida, donde todos los que participan de ese contexto comunicativo comparten una idea. Yo para esto tomé una frase que me pareció muy interesante de Martha Gleiser, que dice así: el espacio de juego refiere a una esfera transparente y mágica limitada por la complicidad de los jugadores, esfera contenedora de personas que despliegan una actividad compartida y los hace cómplices del entendimiento común. Esta característica o este rasgo está muy vinculado con el segundo, que es la ficción, porque todos los jugadores, cuando entramos en el campo lúdico, sabemos que lo que es no es. Es decir, nosotros actuamos como si los objetos fuesen reales y en realidad, o podemos jugar con objetos reales, pero en realidad nosotros actuamos como si eso fuese verdadero, sin embargo sabemos que es ficcional. Por ejemplo, si yo corro a un niño y le digo te corro, te corro, te corro, te corro, el bebé o el niño pequeño sabe que verdaderamente no lo estoy corriendo porque lo podría atrapar rápidamente. Sin embargo, hay una complicidad, hay un acuerdo en que en realidad yo hago como que lo corro y él trata de escaparse para que yo no lo agarre, pero los dos sabemos que estamos en el campo ficcional. Entonces, la ficción es la construcción de un marco de representación ficción que otorga a las acciones un sentido diferente del que tienen esas mismas acciones en el marco real. Esta posibilidad de simular que algo es lo que no es la ficción. Y esa es una nota característica también del juego. Otra nota característica es el formato, que hace referencia, tomando las concepciones de Brunner, a segmentos previsibles encadenados entre sí. Pensemos en los juegos tradicionales: veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué cosa? Maravillosa, ¿de qué color? Color, 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 y se reitea. Pensemos en el juego ¿dónde estoy? Aquí estoy, aparezco, aplaudo, me vuelvo a esconder. Es decir, hay una secuencia de segmentos previsibles que están encadenados entre sí y que hacen referencia a ese formato. El formato es otro rasgo característico del juego y el formato tiende a repetirse. Podemos ver que estas notas características, vamos a ver cómo se ponen de manifiesto, ¿sí?, en una definición clásica. Por ejemplo, la definición de juego
de Huizinga. Fíjense, dice, el juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados según reglas absolutamente obligatorias. Las reglas hacen referencia al formato. Aunque libremente aceptadas, automotivación, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente. La conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente refiere a la ficción. Lo mismo cual Calois, que plantea que el juego es una actividad libre, separada, incierta, improductiva, reglada y ficticia. Nosotros hicimos referencia a que es ficticia ficción, reglada formato, libre, tiene que ver con la automotivación, y acá aparece algo que nosotros no consideramos, pero que también es importante considerar, que es incierto, que el juego escapa a todo control, digamos. Esa es una de las características del juego también. Entonces, ¿por qué, digamos, nosotros partimos de esta cuestión? Para poder caracterizar qué es el juego, que después lo vamos a retomar, y por otra parte diferenciar lo que es juego de lo que no es juego, nos sirve para poder construir modos de intervención adecuados para enseñar a jugar. Lo voy a retomar después. En relación con estas cuestiones, me pregunto